Salam aleikum, aleikum salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. Este video va a ser sumamente interesante. Vamos a hablar de distintos temas controversiales en el Palo Monte. Pero voy a tocar uno de los tópicos o temas que ninguno de los tatas en Malongo que tienen canales en YouTube y en otros medios cibernéticos han traído esta información que yo voy a traer. Y voy a hablar, porque me lo han pedido los suscriptores, sobre la mejor conocido como las patipembas o firmas en el Palo Monte, Mayombe y Quimbisa. Yo había hablado en videos anteriores que Palo Monte no es lo mismo que Mayombe, ni Mayombe es igual a Quimbisa. Y hay unas razones que ya yo las he explicado en otros videos, por la cual hay unas diferencias diametrales. Pero nadie de los exponentes del Palo Monte, Mayombe, Quimbisa te ha dicho que las firmas que se realizan en el Palo Monte, Mayombe y Quimbisa han sido influenciados por los siglos de la magia ceremonial europea, específicamente la llave menor de Salomón en el siglo XVII. Hay mucha gente que cree que las patipembas se hicieron de la nada. No. Muchas de las prácticas en el palo vienen de civilizaciones ancestrales de las tribus bantú y que en algún momento en la historia se encontraron y transmitieron ese conocimiento, en este caso, a las tribus bantú del Congo. Pero en el caso de las patipembas o las firmas, usted tiene que tener claro quiénes eran los que estaban en las islas del Caribe. Número uno, estaban los españoles, estaban los ingleses, estaban los franceses. Este conocimiento mágico, esotérico, europeo, que hay que hacer la salvedad, es un conocimiento que era perseguido por la santísima, llamada y bien ponderada Inquisición española. Pero ¿qué pasa? Al llegar ciudadanos tanto de Inglaterra como de Francia como de España, este conocimiento de alta magia europea llegó a las islas del Caribe. Y algunos practicantes del palo en algún momento empezaron a dejarse llevar por los sigilos, que básicamente son como símbolos mágicos que se utilizan en la magia europea. Si usted va a un canal famoso de un practicante de vudú, usted va a ver que ellos están utilizando, hay uno que específicamente te está utilizando la simbología de las clavículas de Salomón. Eso es lo que te quiere decir a ti, porque en el vudú pasó lo mismo. O sea, la influencia de los sigilos de la magia europea también influenciaron el vudú y también influenciaron las prácticas del candomblé, las prácticas de la quimbanda en Brasil.
Entonces, para que usted vea, esas firmas no vinieron, este, quizás vinieron las simbologías y unas cosas, puede haber algún residuo de las tribus Congo, pero realmente fueron más influenciados por los sigilos de la magia ceremonial europea. Esto hay que tenerlo bien claro, porque los practicantes del palo dicen cosas basadas en mentiras que le dicen sus padrinos. Sus padrinos, yo te apuesto 100 a 1 que ninguno de sus padrinos le ha dicho esto que yo le estoy diciendo. Porque no tenían el conocimiento. Ya yo le he hablado a ustedes que los primeros ganguleros, paleros, tatajinquis y malongo, ni leían ni escribían. Muchas veces eran analfabetas. Después, posteriormente, cuando vino los procesos de alfabetización, pues muchos de estos practicantes empezaron a escribir, a leer, etcétera. Pero la realidad es que muchos de ellos no sabían leer ni sabían escribir. Por lo tanto, eso usted tiene que tenerlo en el contexto, porque muy pocos tatas en Quisimalongo o practicantes del palo te hablan esto, de la formación educacional de esos primeros practicantes del palo. Y en esa época la educación era privilegiada. Primero estudiaban los hijos de los hacendados antes que los hijos de los negros africanos. Esa es la realidad. Vamos a dejarnos de fantasía. Entonces, es importante este dato porque para uno poder pisar tierra. Un suscriptor me preguntó ¿cuál es el fin o el uso de las patipembas o firmas? Básicamente por los sigilos de la práctica mágica europea. Estos sigilos era para comunicarse, o la palabra que ellos utilizan constantemente, evocación de espíritus. O sea, que estas firmas se hacían para invocar espíritus, para llamar espíritus, y no todo tipo de espíritu. ¿Entiendes? También se utilizaba las patipembas y las firmas para establecer qué es lo que se le estaba solicitando al espíritu que realice. Por eso hay patipembas que van dirigidas al aspecto de la justicia, al aspecto del dinero, al aspecto de protección, limpieza de las personas. O sea, las patipembas tienen múltiples usos. Pero otra cosa que quiero hablar en este video es, y lo que se está viendo ahora en los medios cibernéticos, es que usted puede ver, como mencioné en un video anterior, puede ver un brillumbero utilizando firmas de la Quimbisa. Usted puede ver quimbicero utilizando patipemba de la Betiticongo, utilizando firmas de otras ramas del palo. ¿Y por qué se da eso? Porque la realidad es que muchos de los practicantes antiguos de esta práctica del palo se llevaron estos secretos a la tumba. Y solamente pudieron rescatar algunas cosas que el Tata, por
por consideración las divulgó a sus ahijados. Pero en la rama de nosotros, por ejemplo, la rama chamalonga, yo no he visto a nadie que esté utilizando las patipembas que nosotros utilizamos, o las firmas. Y la razón es porque esas patipembas o firmas están reservadas a las yayas en Quisimalongo, o a las yayas, perdona, porque hay uno que se ofende si yo hablo de yaya en Quisi, y a los tatas en Quisimalongo de mi rama. Son patipembas que ellos utilizan. Yo tengo otras patipembas que se utilizan para distintas situaciones en la rama chamalonga. No hay patipembas de mi rama en ningún lado por ahí. Y se los puedo garantizar. ¿Por qué? Porque eso está divulgado solamente a las yayas y a los tatas de esta rama. Pero lo que hace la mayoría de los tatas en Quisimalongo de estos medios es entrar a los buscadores, y cuánto libro hay de patipemba, hay un libro que tiene 200 y pico de patipemba. Bueno, de Cobayén, de Mamachola, de Siete Rayos, de Ensasí, bueno, Ensasí Siete Rayos, Tiembla Tierra, Gurufinda. O sea, hay hay firmas para vencer al enemigo, firmas para verme invisible, firmas para romper magia negra. Bueno, las patipembas tienen múltiples usos, y cada rama tiene sus patipembas, o si no le coge prestada de otras ramas, porque esa es la realidad. La cuestión es, más que una firma para invocar o llamar espíritu, la patipemba o la firma es, y esto los ganguleros, paleros, tatas de estos medios no te lo van a explicar. Cuando usted hace una patipemba, usted está abriendo un vórtice de energía, está abriendo un campo de energía. ¿Y a qué se debe? Ellos no estudiaron los sigilos de la magia europea, ni tampoco estudiaron la geometría sagrada. Porque los sigilos de la magia europea tienen gran influencia de la geometría sagrada. Yo conocí aquí en Puerto Rico una dama que se dedicaba a la geometría sagrada. Y la geometría sagrada utilizaba una serie de símbolos que los colocaba de cierta forma para trabajar con distintas realidades mágicas. Y la gran parte de los practicantes de la magia europea conocen y dominan muy bien la geometría sagrada. Yo tengo libros de geometría sagrada y lo he estudiado. Pero los tatas en Quisimalongo y las yayas no saben que cuando ellos ponen una patipemba hay elementos envueltos de la geometría sagrada. Entonces ellos dicen que yo soy mentiroso, que yo estoy haciendo sancocho. No es sancocho, mijo. ¿Quiénes llegaron a las islas del Caribe? Ingleses, franceses y españoles. Y muchos de esta gente que llegó, que dice que era católico, apostólico, romano, y que comulgaban todos los días en la iglesia, y se confesaban todos los días en la iglesia, también practicaban sus ritos mágicos.
Y otra cosa, en estas islas del Caribe, como pasó en el este de los Estados Unidos, en las 13 colonias, y eso es un dato que usted lo puede verificar en cualquier medio cibernético. Vamos a hablar de los Estados Unidos de América. ¿Quiénes fueron los artífices de la Constitución de los Estados Unidos de América? Los masones. George Washington era masón, Benjamin Franklin era masón, había una hilera de masones ahí. Usted puede coger el dólar y usted va a ver símbolos masónicos ahí. La influencia de la masonería en las islas del Caribe y en las áreas, vamos a decir, los países que estaban colonizados por los ingleses, por los españoles, por los portugueses, tuvieron una gran influencia de la masonería. Y la masonería tiene una serie de simbología que a veces cuando la gente hace patipemba no se da cuenta que está haciendo símbolos masónicos. Pero esto se basa porque los practicantes del palo vienen y te empiezan a hacer los cuentos chinos de que si del bantú, que si yo no sé qué, y empiezan a hablar terminología extraña que usted no la entiende, usted no la comprende. Pero vamos a ir a lo concreto. Y por eso dije que estos son temas polémicos. La enquimba, la famosa enquimba. La enquimba, ellos se han caído de bruces de que la enquimba viene del Congo. Eso no es así. Porque en África hay muchas tribus que se marcan la piel. Pero son para propósitos étnicos, para diferenciar una tribu de otra. Incluso usted va a ver que hay tribus que tienen ciertos atributos que otras tribus no tienen. Pero ellos no estudiaron antropología cultural, ni se sentaron a leer un libro de prácticas en el África, prácticas religiosas en el África. Las tribus no se han sentado a estudiar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se han sentado a estudiar las prácticas de las tribus africanas, pues vienen con el cuentito de la enquimba. Y esa obsesión por derramar sangre y todo este tipo de cosas. Que en el fondo, la enquimba, básicamente quiero hablarte de la cuestión de la sangre, de los sacrificios de animales. En Cuba, el problema fue que el que te practicaba santería te practicaba palo. Y ellos lo que hicieron fue el famoso palo cruzado. Entonces, en el Congo, las tribus africanas lo que hacían era cuando iban al monte, mataban los animales y se los comían. Punto. Pero si tú te vas a la región de Benín o te vas a la región de Nigeria, ellos tenían la tradición de sacrificios de animales a sus deidades. ¿Y qué pasa en Cuba? Cuando el negro criollo cubano, descendiente de los africanos, especialmente de los bantú y los descendientes de Nigeria, empezaron a iniciarse en la santería y en el palo. Empezaron a ver que al igual se le daba sus animales en sacrificio. ¿Y qué ellos hicieron? Incorporaron los sacrificios de sangre en la hocha en el palo. Eso fue lo que pasó. Eso no vino de allá del Congo. Eso vino de la situación de que eras santero y eras palero. Entonces
Las cosas que tú hacías con los orichas lo querías hacer con los famosos empungos que no existen. Eso es una mentira que no hay validez histórica para eso. Y eso está probado. Porque los congos, lo que ellos, específicamente las tribus Bantú, lo que reconocían eran las fuerzas de la naturaleza en distintas vertientes. Entonces hay unos videos que están saliendo por ahí. Usted no puede validar esa información que está ahí porque hay muchas leyendas, como pasa en Puerto Rico, en muchos países del mundo, hay muchas leyendas, hay muchas historias por ahí urbanas que no tienen ninguna validez, que si, situaciones que pasaron con las tribus, eso todo hay que cogerlo con pinzas, hay que cogerlo con pinzas. Porque yo escuché varios videos de incluso estaba produciendo en TikTok y en otros canales de medios cibernéticos una información de las tribus allá en el Congo que, que, que hay que evaluar bien esa información. Entonces, pues, el problema aquí es en el palo y específicamente la historia de los negros congos y sus orígenes en sus tierras, que en el Congo no había una tribu, había muchas tribus allí. Y cada tribu tenía, vamos a decir así, sus prácticas religiosas. Y también tenían sus historias, sus reinos, ¿sabes? Todo eso es bastante complejo y requiere un estudio más profundo, y yo no me baso en lo que me diga un gangulero, un palero o un tata por una libreta que le dieron. Yo me baso en gente que ha hecho investigaciones en el Congo, en la región del Congo, que ha estudiado las tribus que vivieron en la región del Congo, específicamente la tribu Bantú, y que han hecho estudios serios sobre esas tradiciones, porque se está divulgando un montón de información que la gente la está viendo y la da por válida y no es. Pero no estoy hablando así por encima porque hablar de tribu, de las tradiciones, de reinar, el reino manicongo, todo este tipo de cosas, eso es un video de 3 horas y no podemos explicar a cabalidad todo lo que tiene que ver con eso, porque eso son investigaciones históricas que no se hacen en Cuba, se hacen en el Congo. Entonces, más las investigaciones de los portugueses que estuvieron en el Congo, los misioneros franciscanos que estuvieron en el Congo y, y algunas de estos países que llegaron a la región de África y hicieron una incursión. Y entonces hay que hacer una investigación seria validando esa información. Pero se está dando información de que de peleas entre reinos, de tribus, etnias. Cuidado, porque esa información tiene que estar validada por investigaciones de antropólogos, historiadores que han estado en el Congo. Así que quiero dejar esto bien claro. Entonces, volviendo a los sacrificios de animales. La práctica de la santería, regla 8, pues yo no tengo problema que los practicantes de la santería le den animales a sus orichas. El problema es que esa práctica la movieron a la práctica, si le damos sangre a la oricha, le damos sangre al muerto. Ahí es que viene el problema. Entonces,
la cuestión es la siguiente. Tú estás viendo cosas que están incorrectas. Y voy a ir a México. ¿Qué demontre? ¿Qué tiene que ver la Santísima Muerte con las prácticas del pavo? Yo he visto tatas en Quisimalongo de México que tienen la enganga al lado y Santísima Muerte al lado. ¿Quién te dijo que eso tiene que ver con el palo? Una yayi, que ella es cubana, por supuesto, con su prenda, con todo lo del palo y al lado con la Santísima Muerte. ¿Quién le dijo a ella que Santísima Muerte tiene que ver con palo? Santísima Muerte es un culto desarrollado en México, pero hay que explicar por qué el culto de la Santísima Muerte ha cogido un gran auge en el pueblo mexicano y en Centroamérica. ¿Usted sabe por qué? Porque los mexicanos, si usted coge la historia de México, desde la época de Hernán Cortés, de los mayas y los aztecas, los derramamientos de sangre que habían, muertes de muchos indígenas de parte de los de los ejércitos españoles que estaban en México, lo que conocemos la región de México. México, su vida está constantemente en una comunicación con la muerte. Y eso tiene una razón de ser. El culto el culto de la Santísima Muerte no salió de la nada. Salió de unos eventos trágicos, sanguinarios que hubo en México, la Revolución Mexicana. O sea, si vemos todos los acontecimientos históricos que pasaron en México, y entrando más a la cuestión del narcotráfico, de las muertes por el control de la droga en México, todo este tipo de cosas. O sea, el mexicano, vamos a hablar antropológicamente hablando, el mexicano tiene una experiencia bien directa y profunda con la muerte. Y eso no viene de la nada, eso viene desde la colonización. Y esa fusión de creencias católicas con fusiones indígenas se creó lo que nosotros conocemos como la Santísima Muerte, que es un culto que tiene unas particularidades como el culto de María Leonza. Y yo tengo un amigo que es tata y él practica Santísima Muerte, pero él tiene claro lo que es palo y lo que es Santísima Muerte. Santísima Muerte es un altar aparte. Primero, si usted practica Santísima Muerte es aparte. Y palo es aparte. Y él practica Santísima Muerte. Y se hacen pacto con la Santísima Muerte. Básicamente, el temor a morir. ¿Y quiénes son los que hacen pacto con la Santísima Muerte? Los confinados, las personas que están en actos malandros, en delincuencia, porque ellos quieren hacer su fechoría y engañar a la muerte, básicamente evitar morir. Si ellos están haciendo un atraco, haciendo algo delictivo, que los protejan de balas, que los protejan de puñaladas, que los protejan. O sea, todo es dirigido a protegerlos a ellos para fines de que no les pase nada. Que si les disparan o tratan de apuñalarlo o de darle con algún objeto sólido, ellos se puedan salvar. Básicamente eso. La Santísima Muerte y la gente que hace pactos
hay una inseguridad de parte de esas personas porque las personas quieren seguir viviendo en este plano material. La realidad de la muerte le da constantemente, específicamente al pueblo mexicano, por las cosas que ellos están pasando. Están constantemente viendo la muerte la ven todos los días, por distintas razones. Y te lo digo porque yo he hablado con mexicanos, entiendo, he leído sobre gente que ha estudiado las prácticas mágicas en México. O sea, cuando tú tienes un pueblo que ha estado constantemente viendo la muerte en muchas formas, pues hay personas que tienen un temor psicológico de fallecer, de morir. Yo no quiero morir. Entonces, ¿qué pasa? Está en México un caso que yo me enteré. Un niño que tenía una condición terminal. El niño tenía cáncer, leucemia. Y el niño le quedaba poco en este plano material. Pues, ¿qué hizo su señora madre? Porque estaba desesperada, imagínense. ¿Qué madre no va a estar desesperada cuando sabe que su hijo está tocando la puerta de la muerte? Pues ella vino, fue a distintas personas, nadie le resolvió, según lo que cuenta ella, y a dónde recurrió. A un practicante, a un brujo que practica, porque básicamente es un brujo, que está en en el culto de la Santísima Muerte. Y ellos hicieron un pacto con la Santísima Muerte para salvarle la vida al niño. ¿Y qué pasa? Que en este proceso el niño se sana. ¿Cómo se dio el proceso de sanación? Mire, señores, eso es una pregunta bien interesante. Se ha descubierto que el ser humano puede autosanarse, puede interiormente puede crear un proceso de sanarse a sí mismo, que algunos le llaman sugestión, que, que a veces puede haber una supuesta sanación, o que la enfermedad se detenga por un momento. O sea, puede pasar un sinnúmero de cosas, pero de que sí estamos claros es que el ser humano tiene unos mecanismos de autosanación. Muchas veces estos mecanismos de sanación no se activan porque yo tengo una idea que solamente me puedo sanar con la medicina convencional. Pero la realidad es que el ser humano ya dentro de sí tiene un sistema inmunológico, tiene una serie de factores que lo protegen de enfermedades. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno reconoce esa realidad de autosanación, que se convence a sí mismo interiormente que tienes esa capacidad de autosanación, esa capacidad de autosanación se va a manifestar en ti, porque tú la has activado dentro de tu ser. Y yo conozco personas que han logrado mejorías bien significativas porque han cambiado la programación interna que tienen. Y ahí se ha dado el cambio. Una de las cosas que pasa es que los seres humanos tienen una programación mental que está a nivel subconsciente, que te puede sanar o te puede mandar al cementerio. Porque la realidad es que la gente más afirma programaciones negativas que positivas. Esa es la verdad.
Yo conocí una persona que en su mente creó un montón de problemas de salud. Y los médicos le decían, mire señora, usted no está, usted sale bien en todos los laboratorios, usted sale bien de sangre, de hemoglobina, tiene buena presión, este, este, no tiene problemas, perdón, no tiene problemas de alta presión, no tiene problemas de niveles de azúcar, pero la persona se sentía enferma. ¿Y tú sabes por qué se sentía enferma? Por una programación que tenía. Los médicos le podían decir que ella estaba, como dicen aquí en Puerto Rico, como coco, que estaba muy bien. Pero ella internamente se veía a sí misma como enferma. Esas son programaciones destructivas. Entonces, si tú no sacas esa programación o tú no la cambias, pues mira, tú estás programando tu cuerpo físico para que se manifieste como una persona enferma. O sea, muchas veces uno le facilita a las enfermedades los procesos por lo que uno piensa. Los investigadores han hecho estudios a personas con cáncer y uno de los aspectos que ellos señalaron es que la depresión es una variante que puede determinar la vida de la persona, específicamente si tiene una condición de cáncer. O sea que básicamente una persona que tiene cáncer y tiene una condición de depresión, eso puede llevar a la persona a un proceso de desencarnación más rápido. El desánimo, la pérdida de un sentido de la vida, todo eso puede desembocar en un proceso más rápido de muerte o de desencarnación. Entonces aquí la gente, todo es brujería, todo es hechicería. El primer enemigo que usted tiene es su mente. Consume, la mayoría de la gente que yo trabajo, que consulto, que hablo con ellos, veo que lo que en parte no es brujería lo que ellos tienen. Es que ellos están programados a lo negativo. Entonces, cuando tú tienes una programación que toda tu vida es brujería, cuando no hay brujerías ninguna, que todo lo ves negativo, tú te estás cortando años de vida. Y no es porque alguien fulano te hizo una brujería ni nada de eso, simplemente tú has metido pensamientos autodestructivos. Cuando la realidad es que si usted validó su condición física a través de unos estudios médicos, le han dicho que está bien, porque usted sigue insistiendo que está enferma. Porque tiene que haber algo. A veces las condiciones de cáncer es bien difícil de detectar, pero usted, si usted va hasta las últimas consecuencias, vamos a seguir haciendo en el laboratorio. Falta de hacer esto, vamos a hacer este estudio. Y así sucesivamente hasta que usted tenga un cuadro completo de lo que está pasando en su cuerpo físico. Pero la gente lo que hace es programarse negativamente. ¿Entiende? Entonces, esos pensamientos lo que hace es el pensamiento y el sistema inmunológico, pues eso afecta el sistema de protección de su cuerpo, porque usted, si está
está demostrado que los estados anímicos afectan el funcionamiento del cuerpo físico. Y entonces, ahí es que vienen los problemas. Así que la programación mental que usted tiene, debe revisarla. Y otra cosa que quiero hablar, porque para que usted tenga bien claro, hay mucha gente que hace brujería, pero la gran parte de esos trabajos de brujería no llegan a la persona a quien ellos se están realizando, por muchas razones, que no usaron la metodología correcta, pero en muchos casos es que no tienen una representación energética para hacerlo. Se necesita más que un nombre, muchas veces, para tú hacer un trabajo mágico. Tú necesitas una representación energética para por lo menos tener la certeza de que ese trabajo pueda evolucionar o pueda caminar. Entonces, la gran mayoría de los trabajos que se hacen ahí no llegan a ningún lado, se quedan en el éter. Entonces, la gente no entiende eso. Porque en el fondo la práctica de la magia es una práctica de trabajo con energía. Punto. Y para que una energía de, la, de un emisor pueda llegar a un receptor, esos términos, emisor es el que envía esa energía negativa al receptor, a la persona, a la víctima de esa brujería. Si entre el emisor y el receptor no hay un vínculo energético, eso no llega para ningún lado. Y le pueden matar cabro, susu, lo que te dé la gana a ti, lo que te dé la santa gana. Eso no llega a ningún lado si no hay un vínculo energético entre el brujo y la víctima. Eso es así. Tienes que tener una representación energética de la persona a quien tú le quieras hacer la brujería. Y la mayoría de los brujos se ganan los chavos fáciles, porque esos trabajos no llegan al destino, porque no saben trabajar con la energía. Ese es el problema. Eso lo vemos en muchos practicantes del vudú, del palo, de la santería y de otras prácticas mágicas. La brujería puede hacer efecto en una persona siempre y cuando tú tengas una representación energética, un vínculo energético con la persona. Algo que te dé acceso a su cuerpo áurico, a su energía vital. Vamos a hablar las cosas como son. Si usted hace un trabajo mágico y usted no puede accesar el cuerpo energético a quien usted le va a enviar el trabajo, eso no va para ningún lado, papá. Porque en el fondo, la magia se trabaja un 100% con energía, punto. Y si usted envuelve entidades espirituales, también usted está trabajando con energía porque los espíritus son energía. Pero que no saben trabajar con energía. Lo vemos en los practicantes del palo. No saben estos principios básicos. Cuando una persona quiere progresar en la vida, avanza, camina, empieza a lograr objetivos, a lograr metas. Eso es energía de alta vibración. Cuando una persona está en movimiento, eso implica alta vibración. Cuando una persona se queda estancada, eso es baja vibración.
Pero los tatas no tienen claro eso. Por ejemplo, los lugares donde tú vas, hay lugares de alta vibración y hay lugares de baja vibración. Entonces, una persona quiere que se le abran los caminos económicos. ¿A dónde tú lo vas a llevar? ¿A un cementerio? ¿A un lugar de baja vibración? Al cementerio, que es el vertedero de muchos trabajos de brujería. ¿Qué tú vas a hacer cuando tú llevas a esa persona allí? ¿La contamina? Si la persona estaba estancada, va a estar 3 o 4 veces estancada. Si tenía un candado, ahora va a tener 5 candados encima. ¿Por qué? Porque la contaminaste al meterla a un cementerio, a un lugar de baja vibración. Y cuando usted ve a estos personajes de la vida haciendo limpiezas en el cementerio, son personas ignorantes. Totalmente. Como eso de quedarse a dormir en el cementerio. ¿Qué? O sea, aquí, mira, aquí yo me contacto con cientos de espíritus. Y yo no he tenido que entrar ni tan siquiera a la puerta de un cementerio. Porque la cuestión no es ir al cementerio, es que usted tenga la capacidad de invocar y llamar los espíritus y hablar con ellos. Porque vuelvo y lo digo, hay más espíritus fuera del cementerio que adentro del cementerio. Entonces, si usted quiere que esa persona pueda evolucionar en su vida personal, ¿a dónde usted tiene que llevarla? Tiene que ir a donde la energía se mueva, en una cascada, en un río, en el monte. Por eso es que se llaman estos palomontes. Entonces, ¿qué pasa? La primera queja que te da la gente cuando habla contigo, que estoy estancado en la vida. ¿Qué te está diciendo? Estancado en la vida es igual a energía de baja vibración. Estoy estancado, no me puedo mover, no puedo hacer tal cosa. Tiro solicitudes para conseguir trabajo, no consigo trabajo. Me dejó mi mujer, perdí mi casa, perdí mi carro, tuve un accidente. ¿Qué es eso? Baja vibración. Alta vibración, conseguí mi carro, conseguí mi casa, conseguí una buena pareja para mi vida, estoy bien de salud, terminé mi grado universitario. Eso es alta vibración. Porque en alta vibración hay movimiento, en baja vibración hay estancamiento. Y eso es lo que no saben muchos tatas inquisimalongos de por ahí. Y no saben distinguir una cosa porque no saben trabajar con energía. Cuando yo le digo a usted que el 85%, para ponerlo bien así radical, 85% de los trabajos de brujería que hacen los tatas y hacen los santeros y hacen muchísima gente no llega a ningún lado. Yo tengo bases para decirlo. Y la gran parte de esos trabajos se caen y no tienen su efecto. Porque esto usted lo tiene que tener claro. Porque ese trabajo no no estaba la representación energética a la persona a quien se le envió el trabajo. Si no hay vínculo energético, esa brujería no va a llegar ahí. Y pueden matar un suso, un pollo, o 4 patas, 2 patas, alienígenas, si usted lo quiera sacrificar, yo no sé. Pero usted no va para ningún lado. Para ningún lado. Porque si usted no tiene un vínculo energético con la persona, no va para
no va para ningún lado, ni va a caminar, ni va a hacer absolutamente nada. Ese trabajo se queda en el éter. Esa es la realidad. Entonces, por eso usted esté tranquilo, no esté pensando que la gente le está haciendo brujería. Bueno, voy a hablarte de esto, un suscriptor me habló. Y porque se meten eso en la mente. Tata, yo tengo un problema. Este, mi novia me hizo un trabajo en el cementerio, cogió un pantaloncillo mío, lo, y unas cosas que tenía mías y las metió, se las dio a una bruja y las cogió y las metió en una caja negra como si fuera un ataúd y me enterró en el cementerio y ella me lo dijo y me enseñó el proceso y ella bien cínica le presentó el proceso de prepararle el entierro ese allá en el cementerio, él lo vio y el tipo se fue en crisis y yo vengo y le digo, así como ellos te cogieron, porque ahí, al utilizar prendas o cosas que tienen la energía de la persona, ahí muchas veces estos trabajos se dan, porque ya hay un vínculo energético. Pues, ¿qué pasa? Aquí está el trabajo en el cementerio. Escuchen bien esto. Esto no se lo explica ninguna Yayi, Tata, ni nada. Aquí está el trabajo que hicieron en el cementerio. Con prenda íntima, ropa personal de él, en esa caja negra con forma de ataúd. Ahí, está aquí. Y aquí está la persona, la víctima. Esa energía que está ahí está haciendo reflejo en la persona. Y la persona está sintiendo esa energía porque tuvo su efecto. Porque en la cajita que metieron en el cementerio había un vínculo energético con la persona. Pero ¿qué pasa? Si yo cojo a la persona y como este servidor tiene sus trucos, yo lo pongo a la persona en una patipemba de protección, aíslo a la persona, cojo la energía de la persona y le pongo, utilizo una firma donde yo pongo en un círculo mágico energético a la persona. ¿Qué yo hago aquí? Rompo. No importa que te haya enterrado en el cementerio, yo rompo ese vínculo que hay entre lo que está enterrado en el cementerio con la persona. Y aíslo a la persona, su energía vital la aíslo a través de una patipemba o una firma. Eso, los ganguleros y paleritos por ahí, eso no lo hacen. Ellos no saben que con una buena patipemba, que yo no les voy a decir qué tipo de patipemba es, pero yo he ayudado cientos de personas así. No importa que te hayan enterrado en la casa de Mr. Crowley, con una patipemba, un círculo de protección que yo te ponga a ti, desvincula ese trabajo con tu energía. Pero el problema aquí es que ya el tipo está craqueado, lo hackearon mentalmente ya. Y yo lo quiero sacar de, mira, ya esto se resolvió, ya te desvinculé de eso, porque si tú sigues pensando en esa vaina, pues siguen manteniendo, persistiendo esa conexión energética. Pues no, ya, eso está resuelto. Y la persona dice, gracias Tata, porque usted resolvió esta situación, me siento mejor, que si esto, claro, porque yo te puse en un círculo energético mágico y corté ese vínculo energético de la brujería que te hicieron en el cementerio con usted. Ahora usted está en un círculo protector a través de una patipemba o firma.
Yo tengo otras metodologías, no son iguales a las que hay por ahí de ciertos tatas. Lo que se hace en estos casos es, o sea, usted no está condenado porque alguien lo haya enterrado en el cementerio. Es simplemente una cosa tan sencilla, ponerte en una patipemba que tenga las funciones de aislar, de aislar su energía, o sea, desconectarlo de ese trabajo. Con eso es suficiente. Ni hay que pasar suso, ni pollo, ni la madre de los tomates. Pero ellos vienen y me escriben, ¿cómo usted puede hacer eso? Que si esto, que si... porque ustedes le enseñaron una forma de hacer eso. Yo tengo formas que a través de mi práctica he visto que son efectivas. Yo simplemente, desde la comodidad de mi cuarto de fundamento, puedo hacer distintas patipembas y empezar a separar gente de conexiones energéticas nocivas. Ni tengo que ir a tan siquiera a la prenda. Porque sé trabajar con la energía. Una patipemba, una firma, es un campo energético y me puede ayudar para aislarte de cualquier corriente negativa que usted esté recibiendo. A veces yo no tengo que ir a la prenda a hacer nada. Cuando yo voy a la prenda, pues, son cosas un poco de mayor envergadura, pero realmente son cosas que se trabajan con prácticas energéticas sencillas, utilizando círculos de protección. Pero la mayoría de estos tatas no saben trabajar con energía. No saben qué es un vínculo energético, no saben nada de eso. Hay un quimbicero que dijo que porque que yo me estaba inventando, porque los fundamentos no tienen vórtices de energía, pues imbécil, cómo los, cómo los espíritus se van a mover si no tienen un campo energético para hacerlo? En un plano tan denso como el mundo material. Esa es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. Un efumbi de fundamento no se puede mover en el mundo material si no tiene una energía que lo sostenga. ¿Y usted cree que con dos pollitos y un cabrito usted lo va a hacer? Esa es energía que se va así, rapidita. No es una energía que se sostiene en una prenda. Y por eso es que casi todas las prendas de usted están fuera de servicio. Hasta fuego le pegan a las prendas. Porque como no ven que la prenda hace nada ni nada, pues obviamente porque no es un vórtice de energía. Ese muerto está sentado ahí porque no tiene con qué moverse. Porque en el fondo no están las cosas que tienen que estar ahí. ¿Entiendes? Y yo no estoy hablando de un tata en general, ¿sabes? No estoy hablando de un tata en específico. Yo estoy hablando a un nivel general. Porque el problema aquí es que los tatas y las yayis no saben trabajar con energía. Hacen patipemba y no ven que una patipemba usted está abriendo un vórtice de energía. Está abriendo una puerta dimensional. Usted está abriendo un montón de cosas, pero usted ni se da por enterado. El problema aquí es el desconocimiento, cómo se trabaja con la energía. Y si usted no sabe cómo funciona la energía, pues lamentablemente sus trabajos no van ni de aquí, no van a caminar ni de aquí a la esquina, ni en esta vida ni en la otra. Lamentablemente eso es así. Otro asunto que me trajo un suscriptor. Tata, si yo he visto que en el caso de mi padrino, el muerto que tiene ahí es un espíritu, una persona que vivió y murió en México, ¿sí? Porque el suscriptor es de México.
Y yo no entiendo por qué mi padrino le está hablando en Bantú y en Kikongo a ese muerto. La pregunta que tú te tienes que hacer en sentido común, ¿cómo yo le voy a dar en Kikongo y en Bantú a, a un espíritu desencarnado que se crió en México que lo que habla es español? Porque está bien si ese espíritu fue iniciado en el palo y conoce el lenguaje Kikongo y Bantú, pues ya eso es otra cosa, te va a entender. Pero si ese muerto que tú montaste en esa prenda, lo que habla es español, que va a decir que qué demontre está hablando este tata, yo no entiendo lo que él está diciendo. Lenguaje defectuoso, entendimiento defectuoso. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, usted le tiene que hablar a su muerto en el idioma que él lo puede entender y comprender. Si aquí yo tengo muñecas espirituales que tú le tienes que hablar en inglés, no le puedes hablar en español. Porque el espíritu que vive ahí te va a entender si le hablas en inglés. Recuérdese que cuando una persona fallece, si en el plano material hablaba español, sigue hablando español allá arriba. Por lo tanto, si ese espíritu en su vida material hablaba inglés, hay que hablar inglés. Pero usted se pone a hablar Kikongo, Bantú, a un espíritu que no conoce ese lenguaje, le estás hablando en chino. Eso es sentido común. Eso ni... Entonces ellos te van a dar 20 excusas porque ellos hacen eso, pero realmente están hablándole como si fuera un, un negro indígena de allá del Congo. Y realmente no es así porque es una persona que habla español. Pues hablar español para que te entienda. Pero esas son las cosas que tú ves por ahí. La cuestión es lo siguiente. El que quiera practicar palo, yo practico palo monte. El palo monte se practica en el monte, no en el cementerio. El palo monte no trabaja con huesos de muertos, trabaja con lo que hay en el monte, en la naturaleza. Porque Mayombe se ha enamorado del cementerio. Se han olvidado que existe el monte y se han ido al cementerio. Barbaridad, porque es una falta de respeto a la religión. La religión, el palo, su desarrollo es en el monte, en la selva del Congo, no en el cementerio. Y son tan, su nivel de inteligencia es maravillosa, que creen que por poner una quillumba le da fuerza a una prenda. ¿Quién te dijo eso a ti? Una quillumba, una cabeza, un, una carabela que esté en una prenda es meramente una representación de la persona que vivió en materia. Pero porque usted se lleve la quillumba, no quiere decir que usted se llevó el espíritu, papá. Entonces, en Dios, si no tiene quillumba, pues, o sea, mi fundamento es nada. Mire, no es tener la carabela, es tener el espíritu viviendo ahí. Y hay muchos fundamentos que se construyen bajo esa base y ahí no hay nada de nada.
Porque aquí no es llevarse la quillumba, es saber invocar el espíritu a quien tú quieres convocar en esa prenda. Esa es la realidad. Y vamos a dejarnos de la barbaridad esa de prendas espirituales. No existen prendas espirituales. El concepto despectivo de prendas espirituales, dejen de utilizar eso. Porque ahí las supuestas prenditas espirituales que ustedes dicen, ahí viven espíritus, más que las que hay a veces hasta todo una osamenta en ese caldero. Porque esa tiene el espíritu. Y es una... el que parta de eso no sabe de energía. El espíritu es energía. Porque usted ponga una carabela ahí, no crea que usted tiene el espíritu ahí. Y si usted invocó a Pepe y Pepe, la carabela pertenece a Pepe, eso es una representación física de ese espíritu, si el espíritu está viviendo ahí. Sí, porque la gente cree que porque yo me llevo una quillumba ya, el muertito lo saqué de la tumba y lo llevé al caldero. Como si fuera tan fácil. Primero, usted no sabe el estado emocional de ese espíritu. O cuál es el estatus de ese espíritu. Usted quizás se llevó la quillumba y el espíritu no está ahí. El espíritu está en otro lado. O se llevó un espíritu que está evolucionado, que un espíritu que vivió una espiritualidad y está en otro plano espiritual y usted se lo llevó partiendo de que todavía estaba ahí. ¿Qué mucho usted sabe del mundo espiritual? Se llevó un espíritu, supuestamente se llevó un espíritu y resultó ser que ese espíritu ya no está en este plano, está en un plano más elevado porque una persona que en su vida era sumamente espiritual. Pero como yo tengo la quillumba, pues ya tengo el muerto ahí, como si ya yo me lo hubiera llevado. Usted no se llevó nada, usted se llevó a la osamenta. Pero la energía esa, el espíritu ese no está ahí, está en otro lado. Porque ellos seleccionan la que aparezca tu mundi. ¿Me entiendes? Entonces te lo llevaste y tú partes de que el espíritu está ahí. Un bobo criado. Porque ahí no hay nada de nada. Primero, para usted llevarse un espíritu, usted tiene que invocarlo, pactar y fundamentarlo. Eso es esencial. Y después las cosas bobas de perros de prenda. Eso es otro cuento chino. Cuando yo hablaba aquí que un perro de prenda es un espíritu que usted lo coge de bobo, que usted lo manipula, siempre que usted lo contacte y lo manipule. Pero como yo he dicho aquí, usted monta un perro de prendas de eso, llega un momento que lo pone a hacer tanta cosa negativa que viene esa negatividad se va a virar en contra de usted. Como he hablado en el video de perros de prenda. Yo no estoy diciendo que los perros de prenda no existan. Es que si usted lo hace, eso tiene consecuencias. Usted está engordando una entidad maléfica. Básicamente es eso. Porque si pone esa entidad a hacer maldad, esa maldad se te va a revertir a ti. Y hay tatas que creen, pues esto es la ignorancia a su máxima expresión. Hay tatas que creen que le pueden dar instrucciones al mundo de los espíritus. Que se creen que
pueden manipular los espíritus como a ellos les dé la gana. Mire, señor, usted es un ignorante. Usted es ignorante. Ningún espíritu va a colaborar con usted si ese espíritu no está de acuerdo. Ah, si usted se lo llevó manipulado, se lo llevó manipulado porque lo engañó. Solo entendemos, está claro. Pero ningún Tata Inquisimalón, ningún practicante de ciencias ocultas puede establecer las pautas que ya están establecidas en el mundo espiritual. Un Tata, si no tiene la asistencia a los espíritus, es nadie. Escuche esto, nadie. Porque si yo estoy aquí es gracias a los espíritus. Y hay tatas que se creen que pueden dominar el mundo espiritual como si ellos tuvieran la varita mágica. Ahora me creo yo a Harry Potter. No. En el mundo espiritual hay unas reglas. Y hay niveles energéticos vibratorios que ellos ni se dan por enterados. Entonces, lo que yo quiero en este video es decirle a ustedes, y específicamente a la gente que quiere practicar el palo, cuidado. Porque hay palo de alta vibración y hay palo de baja vibración. Y eso de que el palo es nada más para hacer maldad, quítese eso de la mente porque eso no es así. Porque todas esas polaridades siempre van a estar presentes en el ser humano. El ser humano, no importa si usted practica palo, si usted no tiene fundamento, no tiene nada, usted tiene dos opciones en la vida: actuar para el bien o actuar para el mal. Esas son dos corrientes energéticas. Y usted no tiene que sentirse mal por eso. Es que eso es la realidad. Entonces, si en la prenda, una prenda, la energía es neutral, o o la utilizas para bien o la utilizas para el mal. ¿Entiendes? Eso es lo que usted tiene que tener claro. El palo se trabaja para bien y se trabaja para mal. Si trabaja para bien es alta vibración, si trabaja para mal es baja vibración. Pero eso que el palo, que el muerto tiene que ser malo, que tiene que ser malandro, eso es otra mentira. Porque haya estado muchos años haciendo cometiendo errores, no vamos a seguir validando los errores que muchos tatas inquis hicieron en el pasado. Cuando lo que pudieron hacer es practicar un palo conectándose con entidades que pueden ser más productivas en la vida que con malandros, con gente que está vibrando en baja vibración. Esa es la diferencia. Alguien me preguntó, Tata, ¿se puede practicar un palo de alta elevación? Claro que sí. Pero para usted practicar un palo de alta vibración, usted no puede estar siguiendo haciendo lo que hace Mayombe, lo que hace Kimbisa y lo que hacen otras ramas por ahí. Esta rama trabaja con alta vibración. Y cuando usted trabaja con alta vibración, lo va a poner por encima de esa gente que está practicando el palo básicamente con principios de magia negra. Sí, porque la gente tiene una idea ignorante de que la magia negra tiene más fuerza que la magia blanca. Y usted está equivocado. La alta vibración se impone sobre la baja vibración. Y la baja vibración no puede, en algunos niveles vibratorios, no se puede acercar porque puede quedar desintegrada.
Esa es la verdad, pero eso no te lo va a explicar los paleritos que hay por ahí. Otro asunto también. Tenemos en el video 1 hora y 14 minutos, pero no quiero dejar este detalle. El bastón. Aquí yo tengo el bastón. El bastón. En el palo, el bastón es el instrumento para llamar a los espíritus. Cuando usted le dan una enganga, tiene que haber un bastón de muerto de fundamento. Si a usted le dieron una enganga y no le dieron un bastón de fundamento, un bastón de muerto, el mío yo lo tengo por ahí, pero no lo voy a presentar. Estos son los que yo utilizo para cosas rutinarias. Primero, un bastón de muerto que está en una enganga tiene que ser reconocido por el muerto que vive en esa prenda. Eso es que yo cogí un bastón y lo puse ahí, no. El muerto tiene que darle reconocimiento a ese bastón que está ahí. Que usted haga 3 golpes y el muerto reconozca el sonido de ese bastón. Porque el bastón es para llamar a los espíritus. Y hay una serie de cosas que se hacen con el bastón cuando usted está en comunicación con el muerto de fundamento. Que obviamente por secreto no vamos a divulgar aquí. Pero el bastón de muerto es de esas cosas esenciales que tiene que estar en una enganga. Y ahora estamos viendo que te entregan una enganga y no te entregan el bastón de muerto. El tongo no te lo entregan. Entonces te entregan otra cosa. Te entregan una prenda y no hay ni tan siquiera 21 palos de fundamento. Cosas así. Tú estás viendo barbaridades. Pero a ese tema pues, voy a dedicar un video sobre eso. De qué es una verdadera prenda y lo que no es. Pero aquí mira, bastón de muerto. Si usted tiene una enganga, usted tiene que tener un bastón de muerto, un tongo. El bastón de muerto es la forma de llamar al enfumbi de fundamento y a las comisiones que viven en la enganga. Y el bastón, este en particular no, pero el bastón de muerto de la prenda es un bastón cargado, tiene unas cargas dentro. No es cualquier, que tú cogiste un palo, como gente que coge un palo de ceiba y hace un bastón de muerto, eso no es así. Primero, la ceiba es un árbol sagrado. Segundo, ¿quién te dijo a ti que tú puedes cortar un palo de ceiba y hacerlo en un bastón? Desconocimiento total. Pero no voy a entrar en más cosas con respecto a la ceiba. Pero el que haga eso no sabe nada del palo. La ceiba es un árbol sagrado, no solamente en el palo, en la santería y en el vudú. Así que ese no es un árbol que tú, porque vas a hacer un bastón de muerto basado en un palo de ceiba, ¿no? Pero la realidad es que se están dando engangas y no se le da un bastón de fundamento, un bastón de muerto. Bueno, están dando engangas ni tan siquiera con un bititimenso, imagínate. Y esas cosas es las que tú estás viendo actualmente por ahí. Así que hasta aquí pues llegó mi video. Yo estoy evaluando las preguntas que me hacen mis suscriptores en mi canal. Ya estamos en 10.000, más de 10.000 seguidores. La diferencia de mi canal a canales de gente que practica el palo. Ya
yo debo estar entre, si no estoy llegando ya a los 500 videos. Mis videos están fluctuando. Cuando yo empecé inicialmente estaban en media hora por ahí. Ahora los videos míos es de 1 hora, 2 horas. Busque los tatas en Quisimalongos que están en las redes. ¿Cuánto duran sus videos? 15 minutos, 20 minutos. Y después te dicen que quieren darte conocimiento y tú ves los 15, 20 minutos y no dice nada de nada. Y todavía hay gente que sigue a esos personajes. ¿Qué usted prefiere? ¿Estar en un canal donde el tata lo que está buscando su atención, que no está transmitiendo ningún tipo de conocimiento para beneficio suyo, y usted sigue ahí escuchando la idolatría de él, a un tata que te está hablando, te está dando conocimiento, te está hablando de telepatía, de clarividencia, de psicoquinesis, te habla de palomonte, te habla de las prácticas del enganga, de los enfumbi, y te lo habla claro, preciso y sin tapujos? ¿A quién usted va a escuchar? Y a este servidor que no solamente yo sé de palo, yo sé de otros conocimientos esotéricos, lo han reconocido gente, me han escrito gente de que realizan otras prácticas mágicas. Me dicen que nunca habían visto un tata que tuviera conocimiento tan amplio de lo que es la magia. Bueno, porque yo no me quedé en la libreta moza de mi padrino. Yo he sido desde muy pequeño, tenía una curiosidad por lo oculto, por lo desconocido. Estudié filosofía, psicología, estudié parapsicología, estudié un montón de cosas. Porque si tú quieres ampliar tu conocimiento y tú no quieres que te cojan de bobo, usted tiene que ampliar su conocimiento, conocer de todo, tener cultura intelectual, si no, no vas para ningún lado. Tienes que conocer de todo. Todos los días yo aprendo. Desde que yo salí de la universidad, yo no he dejado de leer un libro. Y si no lo puedo leer, lo pongo en audiolibro y lo escucho en audiolibro. Yo he leído muchísimos libros en audiolibro, como los he leído en PDF, todo este tipo de cosas. Entonces, a mis ahijados yo le he transmitido todo lo que me ha ayudado en mi vida personal. Yo se lo transmito a ellos. Entonces, yo trabajo con audios subliminales, todo ese tipo de cosas yo trabajo. Para beneficio, para ayudarme a mí a fortalecer, a romper esos bloqueos subconscientes que hay ahí. Y entonces, cuando yo escucho los, 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 los audios subliminales construidos bajo un tema específico, puede ser poderes paranormales, puede ser autoprotección psíquica, porque los tatitas y los tatandis y los que están en los medios no saben que la primera fuerza energética que nos protege de ataques espirituales es las fuerzas internas de nosotros. Y muchas veces nuestro cuerpo energético puede protegernos de muchos ataques espirituales, pero tenemos una programación inconsciente que nos pone vulnerables a esos ataques espirituales. Pero si yo vengo y, y escucho un audio subliminal, básicamente como una autohipnosis, donde empieza a enfatizar aquellas cosas que debo retomar, específicamente mis poderes psíquicos, mi autoprotección espiritual. Eso ya está, esa programación ya la estoy entrando a mi interior, y eso me va a ayudar
a mantener esos conceptos dentro de mí para si viene un ataque espiritual ya a nivel ya subconsciente estoy programado para enfrentarlo. Así que nada, salam aleikum, aleikum insala, que en Sambi le acutare.